Torcuato Di Tella, junto con el Colegio de México y la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, hemos venido desarrollando desde el año pasado un proyecto tripartito que ha contado con el respaldo y el financiamiento de la Fundación Ford. Este es un proyecto de 2 años en el cual buscamos, ciertamente desde la academia, tratar de facilitar una plataforma para la sociedad civil latinoamericana con el ánimo de estimular la cooperación internacional y en particular de forjar eventualmente, ambiciosamente, un nuevo diálogo con Estados Unidos. Este proyecto tiene varios componentes. Uno de ellos fue el año pasado la presentación como sociedad civil en la Cumbre de las Américas, en junio pasado en la ciudad de Los Ángeles. Por primera vez, 3 universidades se presentaban a este encuentro, previo al de los mandatarios, formalmente, pero con la voz de la sociedad civil. Y nuestro informe, el que elaboramos en aquel momento, coordinado por el Colegio de México, pero con la participación tripartita de las 3 universidades, bueno, logró ser uno de los 3 que finalmente quedó en manos de la vicepresidenta de los Estados Unidos como 3 ejemplos de un espíritu de forjar una agenda de comunicación, de diálogo, de conversación con Estados Unidos. Nosotros quedamos satisfechos con eso, pero no tanto. No tanto porque, como ustedes saben, y vamos a ver quizá en el encuentro acá en las presentaciones, la frustración de lo que fue la Cumbre de las Américas no fue menor a lo largo y ancho de nuestro continente y en particular en América del Sur. En esa dirección lo que hicimos fue rehacer completamente ese documento y centrarlo en 3 tópicos: medio ambiente, migración y desigualdad. Nos parecía, nos parece, nos sigue pareciendo que esos 3 temas son temas en los cuales la similitud con Estados Unidos cada vez es mayor. La asimetría de poder es obvia. Los atributos y las capacidades que tiene Estados Unidos en comparación a cada uno de nuestros países o en conjunto, pues la conocemos. Pero sin embargo, los problemas vinculados a la migración, los problemas vinculados a la desigualdad, los problemas vinculados al cambio climático y qué decir otros que podríamos agregar, la democracia y los derechos humanos, bueno, son parte de una agenda en la cual eventualmente aspiramos a formalizar distintos mecanismos de contacto con la sociedad civil en Estados Unidos y que también con actores políticos en Estados Unidos. El año pasado hicimos 2 encuentros, uno en Washington y otro en Nueva York, donde llevamos algunos de los planteos que venimos haciendo grupalmente. Este año esperamos hacer lo propio, pero a su vez este año vamos a agregar un informe que esperamos tenga un impacto político más que social, y es plantear la necesidad, la urgencia, la perentoriedad de cambios fundamentales, reformas de fondo en el sistema interamericano. Un sistema que está horadado, debilitado, cuestionado, impugnado y que no termina de facilitar ningún espacio propio de comunicación, de consulta y de diálogo entre Estados Unidos y América Latina. Otros productos de este proyecto serán libros que estaremos editando, uno este año y otro a finales de este año. Otro producto aún más ambicioso, no me dejan usar la palabra mis colegas, pero la voy a usar, se llama el proyecto conversatorio. Ustedes vieron que existe una cosa que se llama el diálogo interamericano, que es un espacio, un think tank en Washington ciertamente influyente, y otro think tank que es el Wilson Center en Estados Unidos también, bastante influyente, en temas latinoamericanos, interamericanos. Bueno, nosotros queremos crear un conversatorio latinoamericano, intralatinoamericano, que no tenga una sede física en un país específico, sino que sea rotatorio a lo largo de América Latina y que pretenda, al menos en su sentido original, generar un espacio de diálogo en la sociedad civil de nuestros países, entre nuestros países, para eventualmente aquellas voces que puedan llegar a Estados Unidos en algún momento pudieran llegar a influir. Bueno, todo este cuento largo que estoy haciendo es para
anticiparles lo que va a ser el evento de hoy. Lamento de entrada y pido excusas en su nombre, que así lo hizo. Martín Lustó nos iba a acompañar, iba a ser parte de esta mesa, pero elementos propios de esta carrera política y esta situación nacional, y además él como una figura potencialmente muy relevante en términos de su candidatura, se le presentaron una serie de cuestiones esta tarde que impidieron que viniera. Pero nos acompaña, sí, Cecilia Todesca, que labora en la Cancillería, estuvo en la jefatura de gabinete, como recordarán ustedes, al principio de la gestión del presidente Alberto Fernández, y hoy está al frente de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. La idea es esta: dos colegas de México, una que está en pantalla, Guadalupe González, colega internacionalista reputadísima, reconocida en toda América Latina, una de las grandes mentes de lo que uno podría llamar scholars, estudiosas de las relaciones internacionales, nos acompaña desde México, ella en el Colegio de México, y alguien de México, pero no de México, que es argentino, que es Juan Olmeda, que también labora en el Colegio de México, es el editor de la revista Foro Internacional y es un calificado cientista político. Ellos dos harán la presentación inicial del informe, sobre el cual luego hará comentarios Cecilia. Y a partir de eso, yo la hostigaré un poquitito a Cecilia con algunas preguntas y después abriremos al público. Así que muchas gracias. Bueno, vamos a empezar la presentación que haremos Guadalupe y yo de manera híbrida. Es la primera vez que la hacemos de esta manera, así que esperamos que haga bien. Así que adelante, Guadalupe. Los saludo desde México, agradeciéndole a todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Y quiero comenzar explicando un poco el sentido del título. Y recuerdo hace años haber escuchado en una conferencia a García Márquez alertar a quienes teníamos interés por la literatura de jamás incurrir en dos errores del español. Uno, cacofonías, y dos, gerundios. Y en contra de este sabio consejo de García Márquez, quienes editamos este informe decidimos titularlo Co-construyendo una agenda estratégica para las Américas. Y el título es deliberado. Es deliberado en la medida en la que refleja muy bien, a pesar de masacrar el español, el sentido de este ejercicio. Por un lado, es un ejercicio que es el resultado de un trabajo y un esfuerzo de equipo. Y por otro lado, también es un ejercicio que apenas empieza y que tiene como objetivo el lanzamiento de este objetivo, de este informe, invitar a todos los actores interesados a sumarse a esta conversación para co-construir juntos una agenda. Quisiera pedirle a la persona que está encargada de poner el PowerPoint, si me hace por favor de colocarlo para que yo pueda ir siguiendo las notas. El punto de partida, vamos a la primera, por favor. Muy bien, el punto de partida de este informe y de esta invitación para iniciar una conversación de otro tipo, no solamente entre latinoamericanos, sino también con Estados Unidos y Canadá y el Caribe anglófono, es lo que nosotros consideramos como una paradoja. Estamos en un continente en el que los gobiernos están cada vez más ensimismados por la magnitud de los problemas internos que enfrentan, y al mismo tiempo nuestras realidades y nuestros problemas están crecientemente interconectados. Partiendo de esta paradoja y también del hecho de que observamos un doble déficit democrático, es que decidimos actuar. Y este doble déficit democrático que vemos en la mayoría de nuestros países es un déficit a nivel nacional
entre ciudadanía, sociedad civil y políticas públicas y gobierno. Y por otro lado, otra brecha muy importante de desconexión a nivel regional entre la sociedad civil, la ciudadanía y los mecanismos del sistema interamericano. Entonces, frente a esta paradoja y a esta doble desconexión democrática, nos preguntamos, bueno, ¿hay algo que hacer? ¿Hacia dónde podemos ir? ¿De qué manera se puede buscar una ruta que permita comenzar a destrabar esta situación? Y en realidad, frente a esta pregunta, pues como instituciones académicas, decidimos hacer un esfuerzo colectivo y promover en los próximos años la construcción de redes de diálogo multinivel de sur a norte. Y esto me parece muy importante para resaltar cómo las características que nos dan identidad o que le dan a este reporte un distintivo. El primer distintivo nuestro es que es un esfuerzo no gubernamental. Y en este sentido, pues nos distinguimos de otros intentos de revitalizar el diálogo interamericano que han provenido sobre todo del gobierno. Pero también el nuestro es un esfuerzo que proviene y se construye desde América Latina, es decir, desde el sur hacia el norte del continente, algo también inédito, porque normalmente políticas y agendas vienen y viajan de norte a sur y sobre todo de Washington hasta el resto de las capitales. Y por otro lado, pues el nuestro también es un esfuerzo que proviene de sociedad civil hacia el Estado y que se basa en un proceso básicamente colaborativo. Y, digamos, iniciamos este proceso hace ya 18 meses, en donde con la participación de 123 expertos se realizaron 11 talleres virtuales, 4 seminarios presenciales. También solicitamos a especialistas en distintos temas que elaboraron 9 informes para ponernos al día con respecto al estado de cuestiones complejas. Y por otro lado, también nosotros realizamos análisis de contenido original de los discursos que presentaron los líderes políticos en la 9ª CAM, así como un estudio actualizado del estado de la opinión pública latinoamericana hacia Estados Unidos. Adelante, por favor. El informe tiene una serie de mensajes claves. El primero es que desde la Cumbre de las Américas no se generó una agenda ni una hoja de ruta compartida, a pesar de que Estados Unidos, quien iniciara este esfuerzo, volvía a retomar el liderazgo. Segundo, vivimos tiempos en donde la política interna tiene primacía sobre el resto de las políticas. Y esto resulta en problemas de toma de decisiones a nivel de política exterior y de coordinación internacional. Partimos también del supuesto que ya mencionó Juan Gabriel Tocatlián, de que en este momento, en el contexto actual de la pospandemia, y hay una semejanza mayor entre los países de las Américas, de lo que normalmente ha existido en otros momentos, a pesar de las asimetrías. Sobre esto vamos a abordar un poquito más adelante. Y estas semejanzas, en el sentido de que compartimos problemas que afectan a todos de manera similar, nos permitió a nosotros comenzar a pensar la posibilidad de que con base en estas semejanzas encontráramos aquellas áreas en donde podría construirse una agenda más constructiva de carácter continental. Partimos también de otra idea clave, y es que se requiere un nuevo diálogo interamericano y que este nuevo diálogo interamericano sea incluyente, equilibrado, continuo, es decir, que no sea nada más cada vez que hay reuniones de alto nivel, y multisectorial, en donde tanto sociedad civil
como gobiernos estén involucrados, igual que organismos internacionales. Consideramos muy importante hacer esfuerzos permanentes para conectar los espacios multilaterales y las acciones gubernamentales a las necesidades de los ciudadanos. Y esto exige democratizar todos los canales de interlocución. Consideramos que como primer punto para comenzar una conversación más constructiva era necesario lanzar una agenda pensando en, digamos, los próximos 3 años, que son los años de vigencia en los que opera la Cumbre de las Américas, en torno a una agenda que fuera propositiva, que estuviera focalizada, que tuviera un sentido práctico y también que tuviera, digamos, cierta viabilidad política, que fuera transitable políticamente para la mayoría de los países. Y pensando en estos criterios, consideramos, además de la importancia intrínseca de estos temas, focalizar la propuesta de agenda para empezar esta conversación en 3 pilares: la reducción de las desigualdades en plural, la atención humana de la migración y la acción colectiva frente a los efectos del cambio climático. Muchos se preguntarán, dejan fuera temas claves como la erosión de la democracia y otro muy importante, la espiral de violencia e inseguridad que afecta a muchos de nuestros países. Cierto, estamos conscientes de eso. Y a lo largo del informe buscamos la manera de conectar estas 2 problemáticas con los 3 focos de atención, pero tanto los temas de democracia como los temas de seguridad, en el contexto actual, están altamente politizados y polarizados. Y esa es la razón por la que decidimos verlos más como problemas transversales que como el foco de la agenda. Hay 2 otros mensajes claves en el informe. El primero tiene que ver con la necesidad de forjar una gran coalición continental de partes interesadas que impulse esta agenda. Y ese es el reto que tenemos en los años por seguir. Y el segundo mensaje clave del informe es que hay que multilateralizar todos los programas de cooperación y ampliar su financiamiento, sobre todo en un momento en el que hay una enorme tendencia hacia el manejo bilateral de las relaciones internacionales en nuestro continente. Adelante, por favor. Muy bien, vamos a empezar. El documento tiene 3 partes. La primera parte es una parte de diagnóstico, la segunda se aboca al análisis de la agenda estratégica y la última sección se refiere a algunas recomendaciones o rutas de salida con respecto a toma de decisiones y métodos de conversación a nivel interamericano. ¿Qué lecciones nos dejó la Cumbre de las Américas en Los Ángeles? La primera es que el estado del diálogo intergubernamental es bastante deplorable. Por un lado, hubo problemas de liderazgo por parte del país anfitrión, Estados Unidos, y del otro lado, una enorme fragmentación de los países invitados de toda América Latina y el Caribe. Y esto, digamos, se reflejó muy claramente en los problemas de convocatoria y la manera en la que operó la cumbre. La cumbre de Los Ángeles, curiosamente, pues fue la cumbre que menor participación de alto nivel ha tenido a lo largo de la historia y en el que un menor número de países fueron invitados. Y la propia, digamos, naturaleza de esta convocatoria, en donde se excluyó de principio a 3 países por carecer de credenciales democráticas, generó, digamos, una espiral también de no asistencias a lo largo y ancho del continente. La cumbre reflejó así el estado de polarización política y la fragmentación
que vive actualmente las Américas. No solamente hubo problemas para reunirse, sino también, naturalmente, para resolver diferencias. De alguna manera podemos decir que se trató de una cumbre de la desunión con una participación baja. Quisiéramos, digamos, también quizá resumir algunos de los problemas del estado de la conversación intergubernamental en la siguiente gráfica. Básicamente, lo que encontramos, por un lado, es un déficit de legitimidad y de representatividad, que no solamente afecta a la Cumbre de las Américas, sino que afecta a la mayor parte de los espacios de interlocución y cooperación interamericana, particularmente, o muy particularmente, a la OEA, pero no única y exclusivamente. Encontramos también un problema de agenda difusa. Gran parte de nuestros foros tienen una agenda muy diluida, con muchos temas, y resulta difícil dar seguimiento y ofrecer resultados. También observamos en la Cumbre de las Américas una dinámica de Torre de Babel, en donde los representantes gubernamentales pues básicamente hablaban a sus propias audiencias nacionales más que a el resto de los países o a la comunidad del continente, las sociedades latinoamericanas en su conjunto. Otro problema es el hecho de que gran parte de los acuerdos a este nivel no son vinculantes y, más grave aún, no fueron acompañados por la asignación de recursos significativos o de las instituciones que se requieren para darles viabilidad. Y por último, encontramos que gran parte de las decisiones que se tomaron en esa ocasión enfrentan un problema de baja viabilidad política por la incertidumbre electoral y la polarización que se vive en la región y que ya también ha cobrado factura a otros organismos en la región. Aquí menciono básicamente a la UNASUR como un mero ejemplo, y que actualmente también está afectando a la Alianza del Pacífico. Siguiente, por favor. Sí, ahora retomo yo el hilo. Para profundizar un poco este balance que ya mencionaba Guadalupe, lo que hicimos fue tomar todos los discursos que se pronunciaron en la cumbre por los jefes de Estado, los representantes de los distintos países, y hacer un análisis a partir de un software, MaxQDA, de análisis cualitativo, para tratar de ver si realmente este balance que ya mencionaba Gualú se reflejaba en estos discursos, ¿no? Y aquí vamos a presentar solamente algunos puntos, pero que nos parecen bien interesantes. El primero tiene que ver con dónde estos discursos ponen el foco, ¿no? Y algo que resulta muy interesante es que el foco está puesto en las propias agendas domésticas de quienes pronuncian estos discursos. Es decir, los presidentes, jefes de Estado, representantes de los países les hablan a sus propios ciudadanos y no a la región en su conjunto. La otra cuestión interesante es que no hay una visión global que se presente en la cumbre, y aquí un dato interesante es que no hay casi menciones a instituciones como las Naciones Unidas o la Unión Europea, tampoco a los BRICS, al sur global, y tampoco se habla mucho de los temas globales, ¿no? Si bien es verdad que hubo muchas referencias a la pandemia o a la guerra, no se trataron estos temas proponiendo una agenda o una hoja de ruta de cómo enfrentarlos como región. Entonces, esto de alguna manera queda o deja en evidencia que no, la cumbre no es vista ni ha funcionado como una plataforma continental para lograr negociaciones multilaterales. Y si bien es verdad que el hecho de que esté presente Estados Unidos le da un cariz diferente a las propuestas o a los planteos de los gobiernos, en general los países le hablan a Estados Unidos para hacer demandas o plantear temas de la agenda bilateral que estos países tienen con Estados Unidos, y no en el marco de una cuestión regional o continental. Aquí lo que hicimos fue simplemente señalar en qué países estuvo más presente este discurso doméstico, ¿no? Y
bueno, resaltan los casos de Brasil, de El Salvador, en el caso de Brasil esto previo a la llegada de Lula, todavía durante la presidencia de Bolsonaro. Otra cuestión bastante relevante tiene que ver con la agenda, ¿no? Digamos, cuáles son los temas que aparecen en esos discursos, ¿no? Y como ustedes podrán ver en este gráfico que sintetiza este análisis, no hay un tema claro que de alguna manera sirva para, o como eje para estos discursos. Aparecen muchos temas muy dispersos. Los temas ambientales y energéticos, por ejemplo, son los más predominantes y están vinculados fundamentalmente a los países de Centroamérica, pero particularmente del Caribe. Otro dato interesante es que si bien el lema de la cumbre era construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, la agenda social no aparece como una cuestión predominante, ocupa un lugar secundario. También es interesante y preocupante que el tema de la violencia prácticamente no aparece en los discursos. El tema de la migración sí aparece, aunque no estaba en la agenda oficial, pero fundamentalmente por estos acuerdos que se tomaron en paralelo. Otra cuestión que revela este análisis de los temas de la agenda es que hay prácticamente muy pocas menciones al tema de la corrupción, que había sido el tema convocante de la cumbre anterior en Lima, ¿no? Lo cual muestra que no parece necesariamente haber conexión en los temas. Primero, hay dispersión de los temas que se plantean en la cumbre y además no hay vinculación con los temas de cumbres anteriores, ¿no? Lo cual de alguna manera limita la posibilidad de construir una agenda acumulativa. Y otra cuestión interesante es que, de nuevo, si bien en el lema aparece esta cuestión de la inclusión, de la equidad, no hay casi menciones a temas relacionados con mujeres, con pueblos indígenas, con la igualdad de género, etc. Y esto obviamente revela o deja en evidencia también que el país convocante, Estados Unidos, careció de la capacidad de liderazgo para formar o para construir una agenda que nucleara la discusión. Y el último tema que quisiera mencionar en torno a este punto, ¿no? En el informe esto está mucho más desarrollado, tiene que ver con algo que mencionaba Guadalupe, que es toda la discusión que se dio previamente a la cumbre sobre quiénes estaban invitados, quiénes no estaban invitados, fundamentalmente por la decisión de Estados Unidos de no invitar a 3 países y las críticas que esto generó de parte de otros jefes de Estado que a partir de esto decidieron no concurrir a la cumbre. Y esto se vio reflejado también en las discusiones de la cumbre, fundamentalmente porque hubo muchas protestas, ¿no? Poniendo en cuestión esta decisión que había tomado Estados Unidos, reclamando por este punto, ¿no? Digamos, solo Colombia fue el país que defendió esta idea de utilizar la cláusula democrática para saber quién iba y quién no iba. Y bueno, esto obviamente habla de un tema que hay que conversar, hay que redefinir de cara a la próxima cumbre, porque si se sigue aplicando esta lógica de que el país anfitrión puede decidir quién viene y quién no viene, bueno, esto puede llevar a una mayor polarización y que muchos países dejen de ver la cumbre como un espacio de articulación y de planteo de temas comunes. Ahora, considerando esto que ya venimos mencionando, ¿no? esta torre de Babel, esta dispersión de la agenda, quisimos que sucede fundamentalmente a nivel de los gobiernos, quisimos ver si esto también acontece a nivel de las sociedades, ¿no? Y para eso lo que analizamos un poco fueron algunas tendencias de opinión pública y particularmente qué piensan los latinoamericanas de la relación de la región con Estados Unidos, en un contexto, como sabemos, en el cual hay otro actor muy importante a nivel global que además tiene un peso cada vez mayor en América Latina, como es China. Y aquí, de nuevo, solo voy a presentar algunos datos, algunos poquitos datos, pero lo que llama la atención es que hay una visión en general favorable hacia Estados Unidos y China, que sin embargo ha ido modificándose a lo largo del tiempo.
Pero lo interesante es que para el caso de Estados Unidos, y probablemente muy influenciado por la llegada de Trump a la presidencia en su momento, se registró una caída importante que sin embargo parece revertirse, mientras que para el caso de China la opinión general parece ser cada vez más desfavorable, aunque en niveles altos de aprobación. Otra cuestión que es interesante tiene que ver con que no necesariamente los latinoamericanos ven a estos dos países en términos de suma cero. Quiero decir, no necesariamente los que piensan muy favorablemente de Estados Unidos tienen una opinión negativa de China o viceversa, ¿no? Sino que en muchos casos vemos que hay una visión favorable hacia ambos países o desfavorable hacia ambos países, ¿no? Lo cual habla también de que este discurso de una nueva guerra fría, de que estamos con uno, no estamos con otro, no necesariamente digamos, ha sido introyectado por muchos latinoamericanos. Y otra cuestión también interesante es que no está tampoco tan clara la relación o la visión hacia Estados Unidos y China y la posición ideológica, ¿no? En el sentido de que, si bien parecería ser que cuanto más a la derecha está un ciudadano o una ciudadana, tiene una visión más favorable hacia Estados Unidos, en el caso de China no está tan clara esta relación en términos ideológicos. Ahora bien, lo que resulta también interesante tiene que ver con qué opinan los latinoamericanos o las latinoamericanas, o a quién ven los latinoamericanos y las latinoamericanas como referentes en distintos temas, ¿no? Y aquí lo que traemos tiene que ver con un análisis que trata de ver cómo o a quién ven como referente los latinoamericanos y latinoamericanas en distintos temas, ¿no? Y obviamente, como podemos intuir, Estados Unidos sigue siendo visto como un referente en términos militares, en términos de la lucha contra el terrorismo, pero lo que es interesante es que China comienza a ganar un rol cada vez más importante en términos de referente como poder económico, referente en términos de ciencia y educación, y más particularmente en términos de desarrollo tecnológico, ¿no? Lo cual habla de que, evidentemente, hay ahí un cambio a partir del rol que está tomando China, y la Unión Europea aparece más ligada como referente a temas de defensa de los derechos humanos, defensa del medio ambiente, combate a la pobreza, etc., ¿no? Entonces, habiendo un poco planteado esto, ¿no? La conclusión que surge es que sigue habiendo un piso común para pensar una agenda continental. Los latinoamericanos y latinoamericanas siguen viendo que existen vínculos con Estados Unidos, pero esto es una ventana de oportunidad que en algún momento puede cerrarse, ¿no? Y de alguna manera la creciente influencia de China puede hacer que esto cambie. Ahora, habiendo planteado todo esto, habiendo planteado que existe un piso común, un poco lo que planteamos o lo que nos proponemos fue tratar de construir ciertos ejes para una agenda, y como bien decía Guadalupe, y considerando el grado de dispersión que vemos en la discusión interamericana, planteamos que esta agenda tiene que centrarse en ciertos temas o en ciertos ejes, ¿no? Y entre estos temas y ejes elegimos 3: desigualdades, migración y cambio climático, o efectos negativos, o el combate a los efectos negativos del cambio climático. Brevemente voy a hablar del primero y luego le voy a pasar de nuevo la palabra a Guadalupe. Y aquí algunas cuestiones a destacar, digamos que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Tiene que ver con que las desigualdades, como saben, ha sido un tema histórico en el caso de América Latina, un problema crónico, pero que primero por la desaceleración de la economía o de las economías de la región a partir del 2015-2016, y luego, como resultado de la pandemia, obviamente se ha agravado, y esto ha llevado a una situación en la cual muchos de los indicadores que habían evidenciado mejoras importantes han mostrado un retroceso que hay que atender, y que es un retroceso que no solamente afecta y sigue afectando de manera mucho más profunda a los países de América Latina y del Caribe, sino que también aparece muy claramente en Estados Unidos, y un poco menos, pero también en Canadá. Entonces, el tema de la agenda social creemos que debe ser un tema central
en pensar esta agenda continental hacia futuro. Y justamente una agenda pensando en los próximos años tiene que tomar el objetivo de reducir las brechas que existen como uno de sus objetivos o como uno de sus planteos centrales. Y una última cuestión que creo que es importante dejar en claro es que pensamos la desigualdad o las desigualdades en plural, en el sentido de que obviamente la desigualdad económica o la desigualdad de ingresos sigue siendo central, pero esto no nos puede llevar a desconocer otras desigualdades, como la desigualdad de género, las desigualdades raciales, las desigualdades entre la gente que vive en ámbitos rurales, urbanos, etcétera, que además concebimos como desigualdades que se van acumulando, ¿no? Y cuya acumulación supone un empeoramiento de la situación, ¿no? Y todo esto obviamente exige pensar en políticas integrales. Pasando a la primera cuestión que mencionaba, la cuestión de la desigualdad económica, bueno, digamos, los datos dejan en claro estas brechas importantes que existen, no tanto en términos de quién controla la riqueza y en términos de ingreso, ¿no? Los sectores más ricos, o el 10% más rico en América Latina y el Caribe, posee casi el 80% de la riqueza, ¿no? Mientras que el 50% más pobre, menos o cerca del 2%. Lo mismo sucede en términos de ingreso, aunque la brecha no es tan grande. Pero quizá una cuestión importante a destacar es que los años de la pandemia profundizaron esta desigualdad, ¿no? Porque además de las muertes, la enfermedad, etcétera, la pandemia sirvió para incrementar la riqueza de los multimillonarios en América Latina, ¿no? Entonces, esto habla de una situación que supone que esta salida o esta recuperación económica post-pandemia se está dando en un escenario que es muy diferente al que existía previamente a la pandemia, y que entonces no hay posibilidad de volver atrás y pensar que estos años no cuentan. Ahora, la otra cuestión que nos parece muy relevante tiene que ver con la desigualdad de género, y particularmente la desigualdad en el tiempo que las mujeres dedican a tareas de cuidado y a trabajos domésticos, que es mucho más alto que el que dedican los hombres, y que además es un trabajo, tareas no remuneradas, que según, digamos, diferentes estudios, diferentes cálculos, si se remuneraran, implicarían una cantidad muy importante de dinero, y también que si se construyeran sistemas nacionales de cuidado que permitieran a las mujeres dedicar ese tiempo a tareas en el mercado formal de trabajo, tareas productivas, supondría un aumento muy importante de la riqueza y del producto de estos países. Entonces, habiendo planteado esto, bueno, creemos que se justifica de manera muy importante por qué poner el eje en este tema de las desigualdades. Y para finalizar esta parte, algunas de las cuestiones que planteamos como acciones a tener en cuenta. Obviamente, una de las primeras tiene que ver con empoderar estos grupos vulnerables, ¿no? Atender el desafío de las desigualdades supone darle más poder de diferentes maneras a quienes están en una peor situación. Y para esto, una tarea ineludible es pensar en reformas fiscales que generen esquemas mucho más progresivos, que permitan un piso mínimo de ingreso, pero a su vez la producción de bienes públicos de acceso universal. El tema de los cuidados y de la paridad de género nos parece que es un tema central, o que debe ser central en esta agenda, y que está vinculado también, obviamente, a la erradicación de la violencia de género, que además ya hay, digamos, varios elementos normativos que, si se ponen en práctica, permitirían enfrentarla a nivel regional y a nivel continental. Y obviamente esto supone pensar en políticas que adopten enfoques integrales y que a su vez esto se pueda anclar en una institucionalidad interamericana que ponga este tema en la agenda. Adelante, Waldo. Bien, bueno, el segundo pilar de nuestra agenda es migración y refugio, con la intención de comenzar a discutir
los parámetros de lo que pudiera ser una gobernanza continental humana de la movilidad en nuestra región. Es un tema, sin duda, que ha adquirido visibilidad por las buenas y las malas razones, que toca a un mayor número de países en todo el continente. Y en el contexto actual, vimos también una ventana de oportunidad por el hecho de que Estados Unidos comenzó por primera ocasión en su historia a llevar temas de migración a foros multilaterales. Lo que estamos viendo en el continente es que América Latina y el Caribe en los últimos 15 años ha sido la región con mayor crecimiento de migrantes internacionales. No quiere decir que en la región, que sea la región con mayor número de migrantes. Asia y Europa tienen el récord en este sentido, pero el crecimiento sí ha sido el más dinámico. Nuestra región se ha convertido también en un lugar de recepción de población, cuando hace pocos años no lo era. Es un cambio fundamental. Los flujos migratorios son cada vez más dinámicos y complejos. Hay nuevas rutas, el tapón de Darién es una de ellas, nuevos métodos para migrar, las caravanas, nuevos tipos de migrantes. Encontramos un incremento también de personas que viajan hacia Estados Unidos de otros países fuera del continente, al mismo tiempo que la composición de los flujos ya no es de jóvenes, de hombres jóvenes, sino sobre todo familias, mujeres y niños con necesidades distintas y específicas a las que hay que atender. Y por otro lado, los distintos sistemas migratorios en todas las Américas están crecientemente interconectados. Un caso que ejemplifica muy bien esto es toda la vuelta que dan los migrantes haitianos, ¿no? De sur a norte y de norte a sur en los últimos años. Encontramos también en la región crisis humanitarias, no solamente la que tienen que ver con Venezuela, que causó el mayor desplazamiento humano en la historia reciente de la región, en condiciones, digamos, de paz, ¿no? Donde no ha habido, no es una situación de guerra, y que es uno de los focos de desplazamiento humano más grandes en el mundo, además de otras problemáticas humanitarias asociadas al caso de Haití, y muy particularmente, ¿no?, a las travesías centroamericanas a lo largo de rutas francamente peligrosas. Y es aquí en donde queremos resaltar también los costos humanos crecientes de la movilidad a lo largo y ancho de las Américas que exigen, ¿no?, comenzar a actuar. Juan, por favor, si pudieses cambiar. Muy bien. Estamos llegando a un punto en el que los riesgos para los migrantes de moverse resultan inaceptables, o debieran ser inaceptables. Ha habido un aumento progresivo de las muertes en el trayecto migratorio. La OIM documentó cerca de 7,000 muertes de migrantes desde el 2014 al 2021, y la gran mayoría ha ocurrido en los corredores de sur a norte y sobre todo en la frontera entre México y Estados Unidos. En la última década, el número de personas desplazadas en América Latina y el Caribe aumentó más del 100%, y uno de los récords más vergonzosos de este continente es el de ser la región con el mayor número de víctimas de trata por explotación sexual en el mundo. También hay en el informe mucha evidencia respecto a el hecho de que la explotación laboral es mucho más alta en la población migrante que en el resto de la población. Así es que encontramos esta intersección entre migración y desigualdades que eleva la necesidad y el reclamo de actuar para atender
estas nuevas realidades. Y algunos elementos o acciones para retomar una agenda humana frente a la migración. La primera tiene que ver con la necesidad de abordar el manejo y la gestión migratoria con perspectiva de género, porque cada vez más son familias las que se mueven, las niñas son particularmente vulnerables a trata y violaciones sexuales, y se requiere también un enfoque integral y transversal de la migración. Es urgente comenzar a revertir la extrema bilateralización de la cooperación migratoria, que ha sido básicamente la política preferida por parte de los Estados Unidos, y comenzar, digamos, a abrir en los espacios multilaterales latinoamericanos e interamericanos el diálogo con respecto a cómo tratar este problema. Es crucial también reconocer en nuestras legislaciones y a nivel interamericano las necesidades de protección internacional de migrantes y refugiados. Algunas de ellas ya están reconocidas, pero la mayoría son reconocimientos de papel. Tienen que venir, digamos, acompañadas de garantías mínimas sustanciales y procesales para todas las personas en situación de movilidad, y muy en particular tienen que estar acompañadas con una reconstrucción de los sistemas de refugio y asilo que hoy se encuentran en muchos lugares desmantelados o cerrados. Se requiere también emprender campañas educativas frente a la discriminación y la xenofobia. Esto es importantísimo porque afecta de manera muy importante la condición en la cual las personas migran, pero también las posibilidades que tienen los gobiernos para proveer de atención a estas poblaciones. Urge también abrir mayores canales de regularización y de integración de migrantes que sean proporcionales a los flujos de movilidad humana en ascenso. Hay que fortalecer los mecanismos de financiamiento de las políticas migratorias, porque en realidad gran parte de las instituciones encargadas de la gestión migratoria no tienen ni la tecnología ni los recursos necesarios para dar una atención necesaria para ser eficaces. Se requiere sobre todo también un diálogo entre actores no gubernamentales. Esto es esencial por el hecho de que ante las falencias de la acción gubernamental, muchas organizaciones de la sociedad civil e iglesias son las que actualmente atienden las necesidades de los migrantes. Y hay también que mejorar la gestión y las burocracias de las agencias encargadas de temas migratorios en todos y cada uno de los espacios regionales y subregionales. Pasemos al último tema, que es el tema del cambio climático, vinculado sobre todo también a cuestiones de deterioro ambiental y transición energética. Este tema es quizá uno de los temas en donde encontramos mayores probabilidades de avanzar, por el hecho de que el cambio climático ya genera efectos negativos para los ciudadanos y para todos los países en el continente. Y hay muchísimo camino que recorrer para poder construir las instituciones y las políticas que se requieren a nivel nacional y local a fin de enfrentar las consecuencias de los eventos climáticos extremos. Pero no solamente es que los problemas están aquí, ¿no?, y son palpables, sino también otro elemento importante a tomar en cuenta es que el continente americano cuenta con un importante capital ambiental para ser líder en la defensa climática y la transición energética. Es la región con mayor diversidad del planeta, es una de las regiones en donde la matriz energética se encuentra ya considerablemente diversificada, es decir, ya hay un sustrato sobre el cual construir. Tenemos reservas de gas no convencional, hay un alto potencial para la generación de energía hidroeléctrica, solar y eólica, y reservas estratégicas de minerales para la transición energética. Los problemas están ahí, pero también tenemos los instrumentos y las capacidades, ¿no?, y el potencial para enfrentarlos.
Hay enormes desafíos. Uno muy importante es reorientar el diálogo interamericano hacia la descarbonización, pero considerando los ritmos diferenciados y los contextos socioculturales de cada país. La descarbonización tiene costos, tiene ganadores y perdedores, y es importante tomar en cuenta esto para poder balancear en el terreno las políticas y los ritmos de descarbonización. Esto implica necesariamente adherirse al principio de responsabilidades diferenciadas para atender precisamente los costos asimétricos del cambio climático. Profundizar las medidas de mitigación y adaptación, pero con este enfoque de incrementar la resiliencia de ecosistemas, de sistemas productivos y de comunidades específicas. Contener el extractivismo es una urgencia ineludible y sobre la base también de promover enfoques de justicia ambiental que contemplen la protección de la biodiversidad en los países y también esta perspectiva intergeneracional a futuro. Identificar las áreas de oportunidad por una agenda ambiental compartida y ahorita iré, digamos, a la parte de dónde están estas áreas de oportunidad y estas propuestas. La primera es priorizar la protección de selvas y bosques en las Américas, generando un gran pacto continental de protección de la selva amazónica, centrado también en comunidades vulnerables. No solamente es el Amazonas, sino las comunidades más vulnerables en las zonas de selvas en todo el continente. Establecer un marco normativo para el secuestro de carbono forestal en regiones tropicales. Necesitamos generar estos mercados de carbono, promover el desarrollo de técnicas y mercados agrícolas sostenibles y bajos en carbono a nivel regional, la cooperación científica y tecnológica, y este también es un tema sumamente atractivo, es importantísimo para desarrollar proyectos de frontera en energía limpia, y aquí las posibilidades son enormes, pero menciono solamente el hidrógeno verde o la energía mareomotriz. Y construir, eso nos parece urgente, un grupo de trabajo continental para valorar los efectos regresivos de la guerra en Ucrania en la agenda ambiental actual. Quiero invitarlos a leer el informe. Hay muchísima más información. Hicimos un esfuerzo importante por hacer investigación sistemática y rigurosa de cada uno de los temas con un sentido práctico. Y para finalizar, quiero mencionar algunos temas de hoja de ruta al futuro con respecto, sobre todo, a cómo mejorar la interlocución interamericana. Y en esta hay algunas líneas de acción transversales y temas para repensar la toma de decisiones. El primero de ellos es que los siguientes 3 años son decisivos para poder sacar de la parálisis a el continente. Y son decisivos también porque las decisiones que se tomen en este contexto de la pospandemia van a definir las posibilidades de crecimiento y de desarrollo en nuestros países. Lo primero, como ya lo mencionamos, es avanzar en la articulación de una agenda estratégica que sea práctica, que sea concreta, ¿sí? Y que esté conectada con las prioridades ciudadanas. Y consideramos que la agenda que estamos proponiendo cumple con estos requisitos. La brújula de futuro debe ser social, y con un enfoque interseccional. Ahí donde se encuentran la desigualdad, la movilidad humana, el cambio climático y cómo esto también afecta los temas de democracia y violencia. Es importante también trabajar con el objetivo explícito de buscar sintonías entre las instituciones interamericanas, las instituciones latinoamericanas y las instituciones subregionales. La CAM, la Cumbre de las Américas, a pesar de todos sus problemas, igual que otros espacios de interlocución interamericana, deben aprovecharse, ¿sí? Es el único foro de diálogo entre los mandatarios del continente y habría que concebirla como una pieza clave del sistema regional, no solamente como un evento que ocurre cada 3 años. Es importante y urgente, sí, consensuar
el tema de los criterios de participación plena en las instancias interamericanas, por más espinoso que sea. Esto se tiene que resolver. Hay que elevar también todos los mecanismos con prácticas participativas en todos los niveles, desde lo local hasta lo continental. A esto nos referimos cuando hablamos de democratizar el diálogo. Fortalecer los mecanismos de defensa de derechos humanos, hoy muchos de ellos en riesgo y en cuestión. Estamos en un momento en el que se está reformulando, digamos, quienes conforman el concepto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y este perfil va a ser central en la defensa de derechos humanos a futuro, y tomar muy en cuenta que el tema de la violencia es un tema transversal a los ejes temáticos que aquí hemos planteado. Importante en todos estos temas, involucrar a los gobiernos subnacionales, las autoridades locales, los actores comunitarios y los grupos vulnerables en la construcción de esta agenda, así como en las propuestas para atenderse. Consideramos que, dada la situación de falta de liderazgos regionales, habría que pensar en un sistema de coliderazgos o liderazgos colectivos temáticos que vayan de la mano de actores no gubernamentales. Menciono una pequeña posibilidad. Aquellos países como México o Colombia, afectados sobre todo por la situación de crimen organizado y violencia y tráfico de armas, podrían constituir o lanzar iniciativas en esta materia de la mano de actores no gubernamentales para llevar, digamos, esta temática a una conversación a nivel continental. Es urgente también, digamos, utilizar la tecnología a favor de estos espacios interamericanos, generando plataformas, mejores bases de datos y sistemas que nos aseguren, ¿no?, una mayor participación, rendición de cuentas y políticas también continentales más eficaces. Y por último, una urgencia también hacia futuro y también ya inmediata es el fortalecimiento de los organismos de financiamiento para el desarrollo a nivel regional. Hay que presionar por la recapitalización del BID, por ejemplo, y establecer sinergias regulares y orgánicas con contrapartes globales y extrarregionales para poder canalizar más y mejores recursos a esta agenda. Los invitamos a leer el informe, a sumarse a esta conversación, y tienen ustedes ahí el link con el cual pueden bajar esta información y este documento. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Walu, gracias, Juan. Por favor, quédense, que ahora vienen los comentarios, pero además quédense porque después va a haber unos canapés y unos... ¿sí? Quédense. Entonces, si tienen un poquito de paciencia, se combina calidad con festejo, ¿sí? Gracias. Bueno, gracias. Me voy a tomar todas las licencias de alguien que no pertenece a la academia, porque si no sería imposible que yo haga estos comentarios. Lo primero, agradecer a Tocatlián, a la Universidad, al Colegio de México, a la Universidad de los Andes, por haberme invitado. Me preguntaba Juan, ¿leíste el informe? Sí, lo leí. Y lo leí entero. También se desvió un avión y tuve mucho más tiempo. Así que lo leí entero. Voy a organizar o tratar de organizar mis comentarios como en 3 bloques. Uno, le ponemos así, las condiciones internacionales. 2, la apuesta a esta interlocución continental, digamos. Y 3, un poco la hoja de ruta, ¿no?, en los términos en los que fue planteado el documento. El documento está muy bien escrito. Y paro para decirlo porque no todos los documentos de este tipo están bien escritos. Entonces se lee, es amigable, es interesante, no te aburrís, o sea, lo vas leyendo y tiene sal y pimienta, se mete en temas que son complejos y donde hacer balance es difícil, sobre todo si uno
digamos, está apostando al diálogo, digamos, a sumar las partes, no a fragmentar. Entonces, hablar sobre algunas cuestiones y poder tomar o permear de distintas opiniones que puede haber sobre los temas no es una tarea fácil de realizar, y este documento lo logra. Y yo quisiera partir de una frase que me la anoté textual, dice: la idea de un futuro compartido parece haberse fumado. Y a mí me parece que acá está, en todo caso, la clave para mí, de los comentarios que me gustaría hacer al texto, y también de qué hacemos en favor de un diálogo regional en este momento, ¿no? Entonces, la idea de un futuro compartido parece haberse fumado, a pesar de que los problemas son compartidos. Y digamos, cada vez estamos como más interconectados en todo sentido, entonces obviamente compartimos problemas. Y entonces, y bueno, acá empiezan las licencias. Tengo dos novedades. La primera, Papá Noel no existe, y el libre comercio y los beneficios de la globalización tampoco. Entonces, si uno hace yo no puedo hacer acá un repaso tan pormenorizado, y no lo haría además en frente de todos ustedes que son especialistas en estos temas. Pero si uno mira las últimas 4 o 5 décadas, tenemos, me gustó por eso lo de co-construyendo, más allá de todas las licencias respecto del castellano, pero sí, porque son como muchas globalizaciones, muchas etapas de este proceso de globalización. Entonces, lo que en primer momento fue una deslocalización productiva que básicamente benefició al Asia, y que, créanme, o sea, los datos, si uno se para más o menos en la mitad de los 70, no es tanto más allá. Claro, algunos acá son muy jóvenes, de los 70 les parece 1910 o 1870, pero para mitad de los 70, digamos, para acá, la dinámica es muy fuerte y se producen algunas cosas que son impactantes. La primera es la duplicación de la oferta de mano de obra. Es decir, en la medida en que uno puede producir en varios lugares y conectar esa producción, y conectar luego la venta de lo producido, por las nuevas tecnologías, por el transporte, por esto, por aquello, una gran parte de la producción global se relocaliza en Asia. Esto produce un proceso de asalarización del sur, así lo llama la literatura, fundamentalmente en Asia. Esta duplicación de la oferta de mano de obra viene por el lado de China e India, por el tamaño que tienen, por las poblaciones que tienen. Y la pobreza extrema baja, y esto también por China e India básicamente, del 40% en 1900, me lo anoté, en 1980, del 40% al 10% en el 2013. Estamos hablando de un periodo muy corto de tiempo para la humanidad, y estamos hablando de un efecto global. ¿Y qué pasa al mismo tiempo de esta salarización del sur? Un efecto disciplina sobre las economías centrales. Bajan los salarios, la participación de los salarios en el ingreso en las economías centrales disminuye. Y acá va la segunda licencia. ¿Yo por qué te voy a pagar más a vos si lo puedo producir más barato allá? Bueno. Y en el medio, además, se cae el muro, con lo cual todo el estado de bienestar, no hace falta poner todo eso sobre la mesa, si ya no vamos a ir al comunismo. ¿No? Entonces no hace falta prometer tantas cosas, digamos. Esta es la primera etapa y genera varios cambios que acabo de, digamos, decir muy someramente. Este disciplinamiento de los salarios en las economías desarrolladas, la generación de trabajo va disminuyendo, la retribución al trabajo en la participación cae, y como al mismo tiempo, en este mismo periodo de 4 o 5 décadas, las finanzas crecen a lo loco, también aparece el tema del endeudamiento de las familias como forma de compensar el ingreso familiar que no está dando resultado, tanto por precio como por cantidad. Porque hay menos laburo y porque se paga menos. No tenés garantizado que si trabajás en una industria, no tenés garantizado trabajar en una industria, no tenés garantizado que esa industria continúe, y no tenés garantizado que el salario en esa industria te permita a vos vivir mejor. Y además nadie te va a prometer más, ni salud, ni educación, ni jubilaciones, porque se cayó el muro. O sea, no hace falta más prometerlo, eso es lo que quiero decir. Luego viene esto, digamos, no es muy difícil acá, otra vez, súper experto, yo no sé en qué momento del tiempo, pero más o menos, ahí la bibliografía dice, para la crisis del subprime 2008-2009 se produce un quiebre fuerte, la deuda ahí intrafamiliar, entre familias y todo lo demás tiene un rol fuerte, y entonces aparece con mucha fuerza este discurso del reshoring, es decir, todo aquello que se fue
me parece que tiene que ir volviendo. ¿Y por qué tiene que ir volviendo? Bueno, lo primero para la política, porque los trabajadores y las trabajadoras votan, sus familias también. Entonces, si las familias están súper endeudadas, no consiguen trabajo, cuando consiguen trabajo el salario no alcanza, no sé si suena. Bueno, eso tiene un impacto, ¿no? Y a su vez aparece un segundo descubrimiento, que también es una verdad de perogrullo, pero que aparece con mucha fuerza, que es, mirá, allá donde se produce, ahí se innova. No solamente se genera el trabajo y los salarios, sino que es ahí donde se innova. Es muy difícil generar innovación dislocada de la producción, porque las ideas que los seres humanos tenemos, las tenemos en acción. Diría así, en el otro extremo, saber obrero. Digamos, hay algo en términos de la producción. Yo no estoy hablando únicamente de producción industrial, que también, pero hay, digamos, los servicios asociados, no es solo la metalmecánica, digamos, o un Carpani, si fuera por... Por cierto, la tapa del informe es muy linda, es esta. Eso también importa, ¿no? Porque cuando vas a leer algo, está bien editado también el texto. Entonces, este regreso, este reshoring, tiene varios fenómenos. La insatisfacción en la globalización, la disconformidad en el mundo desarrollado, insisto, en Estados Unidos, en Europa, con los resultados de la globalización. Una reducción de la brecha salarial, porque empiezan a subir los salarios también en Asia, obviamente, entonces ya tampoco es que es tan barato ir para allá. Y esta cuestión muy importante, que tiene mucho que ver con cosas que Juan Cruz acá hizo mención en el capítulo entre, digamos, esta tensión geopolítica en términos de quién innova. Esto es muy importante, quién innova, donde se produce y ahí es donde se innova. Entonces, ¿quién va a controlar las nuevas tecnologías? Y la tercera instancia sería nearshoring, friendshoring, o no sé cómo llamarlo, que, digamos, qué sé yo, pandemia, guerra, por ahí, empieza esta cosa de, me parece que las cadenas, así como las tenemos armadas, no son resilientes, otros dicen no son resilientes ni son seguras. Cada uno se parará donde se quiera parar, pero más o menos esa es la cuestión. Y ahí aparece algo que para mí es muy importante, y ahí un poquito, ahora vuelvo al documento, que es que en los últimos años, en estos últimos 2-3 años, ha habido un reimpulso a la política industrial y científico-tecnológica en las economías centrales brutal. En Argentina, otra licencia me voy a tomar, que todavía hasta empezamos a discutir si hace falta la política industrial y científico-tecnológica, me dan ganas de ponerme a llorar. Pero a llorar, y nada más ver la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos del año pasado, más Chips and Science Act, la cantidad de recursos que Estados Unidos va a poner en los próximos años para recuperar la fabricación y la innovación y el desarrollo en chips, microprocesadores. Ellos controlaban algo así como el 37% de la producción de semiconductores a los principios de los 90, cayeron al 12%. Bueno, digamos, van a reconstruir todo el sistema de innovación, producción y todo lo demás, con condiciones de seguridad. Si vos producís acá y yo te doy estímulos acá, subsidios y todo lo demás, ni ahí vas a producir en esta lista de países. Nos entendemos, ¿no? O sea, friend es acá, no friend es allá, ¿no? Y por su parte, la Unión Europea aparece primero con el Pacto Verde y asociado al Pacto Verde, la política industrial del Pacto Verde, que también es monumental, porque ya con Trump hay empresas que empiezan a migrar de Europa a Estados Unidos. Entonces, obviamente, en Europa también aparece esta misma problemática. ¿Para dónde se va a producir? Y entonces, ¿quién va a generar el empleo? Otra vez, ¿quién va a generar la innovación? Y todo lo demás. Entonces, ¿qué nos plantea este documento, o más que el documento, la iniciativa que están tratando de llevar adelante, que me parece que es francamente muy interesante, es, y yo estoy totalmente de acuerdo, uno, vale la pena el diálogo. Sí. Tendría que ser regional. En las Américas compartimos historia, problemáticas, bueno, estamos en el mismo continente, en fin, sí, totalmente de acuerdo. Y el texto es verdad que hace un esfuerzo muy grande porque es muy difícil resumir o tratar de identificar cuáles podrían ser estas problemáticas en torno a las cuales uno puede convocar a la mesa, ¿no?
Y están estos tres pilares de la agenda estratégica que fueron muy bien descritos por Guadalupe y Juan, que son desigualdades, migraciones y cambio climático. Yo, digamos, mi comentario más allá de esta descripción, quizá el único comentario más sustantivo es, estos vendrían a ser como las verticales. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son los drivers o los horizontales que nos van a permitir reducir las desigualdades, controlar las migraciones en el mejor sentido de la palabra, que no es controlar para que la gente no salga o no entre, sino que si la gente se mueve en condiciones de salud, de seguridad y de voluntad, ¿no? Incluso adentro de un mismo país. Esto de que vos nacés en un lugar y te tenés que ir porque no conseguís trabajo o no podés estudiar ahí donde naciste, ¿no? Bueno, o sea, no son solo migraciones entre países, sino hacia adentro de los países. Argentina, país grande, muchas heterogeneidades, esto lo tenemos. Y el tercero, cambio climático, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles son? Perdón, esas son las tres. Yo digo, ¿cuáles son los drivers? Los drivers son, para mí, ¿cuáles son los sectores que nos permitirían tener resultados en estos tres ejes, que si fueran verticales, digamos, ¿cuáles serían los horizontales? Para mí es el desarrollo de una política industrial y científico-tecnológica clara en cada uno de los países y además abrevando a estas cadenas regionales de valor. No hace falta que todos hagamos todo, pero sí que todos hagamos un pedacito de esto. ¿Para qué? Para producir, para generar empleo, empleo digno, con buenos salarios, para poder innovar también, para que la gente no se tenga que ir del lugar donde nace si es que no se quiere ir. Y el segundo, horizontal para mí, es justamente economía del cuidado. Porque la desigualdad de género es la desigualdad con mayúscula, la desigualdad. Es el principal factor, estaba muy bien explicado acá, en poco lugar, porque eso también tiene este informe, que en poco espacio hay bastante densidad, digamos, en términos de las ideas y de los diagnósticos. Entonces, para mí el segundo es economía del cuidado, y ahí la idea de que no es la agenda feminista por un lado y la macro por el otro, como a veces decían, bueno, esas cosas de las mujeres, no, digamos, si las mujeres no pueden incorporarse al mercado de trabajo porque sobre ellas pesa toda la agenda de cuidado de los menores o de los niños, las niñas, las personas con algún tema de discapacidad y los adultos mayores, esto condiciona todo, condiciona la formación, condiciona el acceso al mercado de trabajo, condiciona los trabajos en los cuales te incorporas. Pero esto no está escindido de la política industrial, y ahí es donde me parece que es como la macro feminista. Si vos no generás una cantidad suficiente de empleos en sectores dinámicos que paguen buenos sueldos y con derechos, o sea, empleos con derechos y buenos salarios, ¿a dónde van a ir a parar todas esas mujeres? Si no hay demanda, o sea, ¿no? Más allá de que las mujeres están normalmente insertadas en estos sectores de menor productividad, muy informalizados y todo lo demás. ¿Por qué? Porque bueno, si vos tenés que volver a tu casa cada vez que alguien se enferma, o no podés viajar de noche porque es más inseguro, o no sé, porque capaz te zampan una piña, bueno. En fin, es muy difícil, ¿no? Digamos, desarrollarse en ese contexto. Entonces yo creo que este diálogo entre los países de América Latina no puede, a pesar de que el documento lo dice y es cierto, que hay distintos diagnósticos respecto de cuál es el modelo de desarrollo que nos permitiría dar con la llave para desarmar estos problemas que tenemos. Bueno, yo no puedo tomar una posición neutral en ese sentido. Yo creo que es con política industrial y científico-tecnológica. Y que la agenda feminista o la agenda de derechos de las mujeres y las diversidades no es una agenda aparte, es una agenda que debe ser subsumida en la agenda macroeconómica, económica, desarrollo de los sectores productivos. Entonces, para resumir y terminar, porque creo que estamos en tiempo, es verdad que la Cumbre de las Américas podría ser un foro privilegiado. Yo creo que debería serlo. Creo que a Estados Unidos le cabe una responsabilidad importante en este sentido, porque es la economía más grande, más poderosa de este hemisferio. Creo que puede hacerlo. Creo que si se están reconfigurando las cadenas de valor, podría tener una mirada un poquito más
de incorporación del resto de los países. México es un caso aparte, por eso no es comparable. También América Latina es muy heterogénea entre sí, entonces también es muy difícil como las frases generales, ¿no? A todo esto hay que irlo después puliendo, pero coincido con los 3 pilares, digo que me parece que estos 2 horizontales son necesarios, porque si no, ¿cómo vamos a hacer para disminuir las desigualdades, para que la gente pueda moverse en condiciones de seguridad física y económica? Y en tercer lugar, ¿cómo vamos a hacer para encarar estas transiciones que nos permitan producir de una manera más amigable con el ambiente? Eso significa tener las tecnologías o poder comprarlas. América Latina tiene algún problema ahí, digamos. Está bien, un poquito mejor que otros lugares en términos de su matriz energética, pero en cuanto vos tenés que empezar a importar todas las partes, bienes y tal, no llegás. Si yo tengo que electromovilidad, todos los buses, si los voy a importar, bueno, listo, te veo, no sé, ¿entendés? No, es muy difícil eso así. Ahora, si yo puedo producir, ejemplo, Argentina tiene litio y puede producir baterías, no digo de los autos, hay baterías también para capturar la energía y dar electricidad en lugares alejados, en un país tan grande como la Argentina, donde no llegás bien con el tendido eléctrico, ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer, no solo eso. Y por último, el financiamiento al desarrollo. O sea, nada de todo esto, y eso el informe también lo subraya. Hay un gráfico muy lindo en el último informe, el de febrero, el de ONU, de financiamiento, donde se ve, digamos, cómo fue cayendo la importancia de los bancos de desarrollo respecto del PIB. Y es así. Entonces, hoy tenés instituciones que no tienen la fortaleza en términos de recursos como para dar la batalla a la cual se las está convocando, ¿no? Economía del cuidado. O sea, ustedes imaginen lo que significa para un país en vías de desarrollo tener realmente una infraestructura de cuidado para niños, para niñas, para personas con discapacidad, para adultos mayores. Pero, digamos, esa es la clave, eso es lo que hay que hacer, porque además generas una gran cantidad de empleo decente. Pero ¿cómo lo financias? Bueno, entonces, digamos, acá me parece que hay mucho por hacer y que esa agenda de financiamiento al desarrollo últimamente, al contrario, ¿no? Como que viene en retracción. Bueno, creo que más o menos lo dejo por ahí. Muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos tenido 2 presentaciones magníficas y unos comentarios estupendos. Muchas gracias por haberse leído todo. Yo podría hacer preguntas, pero prefiero a ver que si hay preguntas del público. Allá está el gran amigo Pedro. Adelante.
No, mi única reacción es, no quise tomar partido por ninguno de los bloques porque tengo miedo de que un dron me tire algo. Pero es efectivamente así. Es decir, esto es lo que deberíamos estar discutiendo, digamos, de esos encadenamientos, cuál es el lugar para Argentina, cuál es el lugar para el Mercosur, cuál es el lugar para América Latina, con cada uno de los bloques, ¿no? Pero es así, o sea, o es política industrial y científico-tecnológica y economía del cuidado, o no es, o sea, los indicadores no se van a mover por arte del Espíritu Santo, sobre todo de este tipo de indicadores. Hace un buen recuento Juan Cruz, pero también en el informe están bien rescatados un par de números, ¿no? Bueno, hay un diplomático de carrera, excelente, y otro diplomático que está acá me está pidiendo la palabra, Eduardo. Gracias por la universidad. Muchas gracias a la universidad y a los que prepararon este informe, que yo también leí, muy detallado y a la vez muy comprensivo. Quiero hacer dos comentarios específicos sobre la sustancia y una sugerencia humilde desde el punto de vista metodológico. El informe, como cualquier informe serio que analiza la situación económica, social y política de América Latina y del Caribe, necesariamente abordó y de manera muy inteligente la cuestión de la desigualdad. No solamente la cuestión de la desigualdad en el ingreso, sino la que está también bien medida ahí en el informe sobre lo que se conoce sobre indicadores de base no monetaria, que han sido reflejados en esta conversación, por supuesto el de género, pero también el que fue mencionado, que es la relación que tienen con los servicios los ciudadanos que viven en la zona rural y no en la zona urbana. También fue mencionada la distinta condición migratoria, las cuestiones raciales, étnicas y demás. Este es un tema no menor, pero que ha sido debatido en su momento en distintos ámbitos. Es probable que los que estuvieron trabajando en el informe los hayan visitado, pero yo recomiendo ver la discusión que tuvo lugar en el ámbito multilateral, que estuvo mencionado tangencialmente, específicamente en las Naciones Unidas, en las juntas ejecutivas de las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en los últimos 20 años, donde América Latina hizo el caso de América Latina y el Caribe, y lo hizo infructuosamente. Hay un problema, como en algún momento hubo de la raza, como en algún momento hubo en el género, como sigue habiendo en otras cuestiones, un problema de invisibilización de la situación de desigualdad de América Latina. Los donantes del sistema no ven la situación de América Latina, o la ven, pero se hacen los desentendidos, o, como dicen los venezolanos, fingen demencia. Entonces hay ahí una imposibilidad metodológica, académica y después política, que tiene que ver también con la manera en que se financia el sistema, que fue mencionado aquí, que se financia la cooperación al desarrollo. Y la cooperación al desarrollo está financiada, pensada específicamente para los países más pobres y no para los países que han caído en la trampa de los países de renta media, que es una frase que crecientemente está utilizando la política argentina y especialmente el presidente Alberto Fernández en las últimas 3 o 4 intervenciones en los ámbitos multilaterales lo mencionó claramente. Los países de renta media tienen un crecimiento desigual y un problema muy serio en materia de distribución del ingreso que genera sociedades completamente desiguales, no solamente en lo monetario, sino en el género, sino en la raza, sino también en la condición migratoria. Hay ahí un trabajo hecho por las Naciones Unidas, hay un trabajo hecho por los diplomáticos
de los países de América Latina y el Caribe con la ayuda de otros países, como el caso de España, buscando que la manera en que se financia no solamente una discusión más técnica que tiene que ver con los recursos regulares y los recursos por afuera del presupuesto, que tiene que ver con el rol de los donantes, sino que eso es también qué se financia. Porque antes había una vocación colectiva, una decisión colectiva en cómo se organizaba la asistencia al desarrollo, la cooperación al desarrollo, que tiene que ver con esto que hablaban recién, de la situación de los fondos de los bancos regionales, pero también a qué se apunta en relación a lo que se mencionaba recién, esta relación entre desarrollo, conocimiento e industrias con agregación de valor conectadas, vinculadas a las cadenas globales de valor. El mundo multilateral le cuesta mucho ver eso, no quiere ver eso y creo que hay que hacer un caso sobre eso. El segundo comentario es sobre las migraciones, que es el gran tema de América Latina, o que ha sido históricamente el tema de América Latina. Lo voy a poner así para poder mover las manos como el presidente italiano. La cuestión sobre las migraciones es extremadamente importante, e históricamente hemos pensado en las migraciones respecto de cómo nos queremos ir a vivir a Estados Unidos, pero eso es una mirada vieja, como bien ha sido mencionado en el informe, como ha sido bien comentado aquí, pero también hay que tener una conversación honesta entre nosotros. No todos los latinoamericanos, académicos, políticos, diplomáticos, expertos, funcionarios, tienen la misma relación con el tema de la migración. A mí me pagan por hablar bien de la Argentina y esto es muy cómodo porque Argentina tiene una posición muy, muy progresista respecto de la migración, tanto en su legislación interna como en la cultura. Somos un país que está acostumbrado a recibir migrantes y sabemos que eso es un asset y no un burden. Pero en otros países de la región no es así. Yo no puedo mencionarlos aquí de formación profesional, pero hay países que tienen la costumbre de señalar los problemas que tienen otros países en materia migratoria, pero no ven lo que generan ellos mismos con sus migrantes. Y hay países que tienen verdaderamente un trato específicamente con la última ola migratoria, que es la venezolana, verdaderamente discriminatoria. Hay un país, no pegado a la Argentina, pero casi, que buena parte de los alcaldes hizo su campaña prometiendo que esa alcaldía, ese municipio, si fueran elegidos, iban a estar libres de venezolanos. Así que acá hay una situación muy, muy seria y hay que tener una conversación muy importante que me parece que el informe lo aborda, pero quizás se pudiera profundizar. Eso en materia sustantiva. Y en materia metodológica, como buen burócrata, yo sugiero hacer una secretaría que, si ustedes van a hacer un ámbito que va a ir rotando de país en país, y para que este conversatorio, para que este diálogo vaya siendo sucedido y que nadie sea protagonista, necesariamente tienen que tener un elemento que tenga el acervo para ir manteniendo y de alguna manera para ir haciendo la agenda SETI. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Creo que los canapés están listos. Creo que hemos tenido una jornada magnífica. Agradezco a Juan de allá de México, como siempre, estupenda. Juan, Cecilia, de la tarea. Y a todos.